Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde tan especial. Cuando arrancamos con toda esta contingencia del COVID y que nadie nos avisó que teníamos que implementar un nuevo método, una nueva forma de enfrentar la educación, hemos empezado a escuchar muchas tendencias. Pero si de algo estamos seguros es que la tendencia número uno que se ha establecido a nivel mundial son los métodos híbridos. ¿Qué son esos métodos híbridos? Pues también los hemos conocido como el B-Learning, como el Blended Learning. Hemos escuchado palabras como asíncrono, sincrónico, es decir, nos hemos llenado de una serie de elementos que todo nos direcciona a una nueva forma de enseñar. Esta tarde queremos compartir con ustedes qué es esto, cómo puedo implementar en mi institución estos modelos que ahora van a ser la nueva realidad. Sabemos que en los diferentes países de Latinoamérica y del mundo se están experimentando con diferentes formas de seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos colegios que han pensado en regresar a la presencialidad, pero teniendo el distanciamiento social dentro de sus instituciones. Esto requiere una cierta gama de estrategias para los docentes y para los alumnos, pero también para los padres de familia. Otros también han pensado en toda la fase del blended learning, que es la combinación de estudio en casa con estudio presencial y otros en la virtualidad. Hoy vamos a compartir la tendencia mayor que hemos descubierto en el mercado, que es el blended. No es un método nuevo y para eso nos acompaña una experta en educación. Ella es la magíster Margarita Montalvo, quien para nosotros es un gusto tenerla hoy en la tarde compartiendo este tema tan importante. Y les voy a contar un poco quién es Margarita y qué es lo que hace dentro de Santillana. Pues primero, Margarita Montalvo es la gerente editorial de Santillana El Salvador. Ella es especialista en educación, tiene una maestría sobre democracia y educación en valores de la Universidad de Barcelona en España. Tiene un máster de habilidades digitales en Campus Prisa y la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Ha recibido cursos especializados en la Universidad de Japón, entre otros. Ha fungido como jefe de la unidad de currículo del Ministerio de Educación de El Salvador para el cambio de programas y también lleva formación de tutores de nivelación especializados en modalidad en línea de UNIR de España. Pero ante todo, Margarita es un alma que le encanta la investigación y la educación y por eso estamos muy complacidos que sea ella quien nos venga a compartir cómo podemos nosotros, las instituciones educativas, trabajar un modelo blended adaptado a esta nueva realidad. Muchísimas gracias, Margarita, por estar con nosotros. A todos los que tengan preguntas y comentarios, los pueden dejar en los comentarios de los canales de Facebook Live. Y al finalizar la exposición de Margarita, estaremos retomando algunas de las preguntas para que ella también las pueda abordar. Bienvenida, Margarita. Gracias, Patti, y gracias a todos y todas que se han hecho presentes de esta manera, ¿verdad? Si a mí me hubieran dicho hace un año, Margarita, estarás haciendo un Facebook Live, hubiera dicho, no, yo no, y ahorita hemos probado tantas cosas que da ilusión, ¿verdad? Da alegría estar en esto. Hermanos de Guatemala, de Honduras, un gran abrazo y también a los hermanos y hermanas salvadoreñas que estamos en el feriado de agosto, ¿verdad? Pero siempre pensando en qué podemos aprender y cómo podemos compartir. La presentación tiene dos partes. En este momento yo ya he compartido la primera, que es enseñar y aprender en tiempos del COVID, porque creo que lo primero es hacer un pequeño recorrido y una interpretación de lo que hemos hecho, que ha sido mucho y muy bueno, para luego plantear el modelo que podemos diseñar para el próximo año de una manera más proactiva, más estructurada y no con la reactividad en la que nos sorprendió la pandemia. Entonces, cualquier duda me la van escribiendo y nos van a estar pasando a nosotros todos los comentarios, ¿verdad? Si quieren también, yo interrumpo en el momento que haya muchas preguntas o la vemos al final. Cuando cuando fue un hecho que en nuestra región llegó la pandemia, ¿verdad? Y se cerraron las aulas, fue realmente una situación que muchos pensamos que iba a ser temporal, ¿verdad? Cuando dimensionamos lo que estaba pasando, nos dimos cuenta que nos había cambiado la vida. Se cayó la presencia. Estas son frases de Axel Rivas, que escribió un documento en esto hace unos meses, llamado Pedagogía de la Excepción, porque hemos estado viviendo en continuas excepciones.
Y él hacía esta alusión, ¿verdad? Se cayeron muchas cosas y por eso esa es un poquito la experiencia que hemos vivido, ¿verdad? La presencia era algo en la educación esencial de nuestro modelo y sigue siendo, y eso es algo que se ha demostrado el valor de la presencia. El tiempo, nuestros horarios, creo que los docentes y los directores somos expertos en horarios, calendarizaciones, nos da ese control que manteníamos de los tiempos, de la rutina, de repente se rompió. El currículum ahora se desarmó, ¿verdad? Hay que priorizar, hay que valorar cómo integramos. Y esto también es muy importante, se debilitó la motivación en el deber externo. Muchos niños y niñas se sentían motivados también por la presencia, por el llegar, por ese ir y venir de la casa a la escuela o al colegio. Y de repente todo el tiempo en la casa ya no está el profesor con ese contacto tan cercano y la motivación puede verse dañado. Y finalmente lo que llama Axel Rivas el falso equilibrio, que era al final la certidumbre que las cosas estaban marchando, pero la vida es así, y la vida nos sorprende no solo con la pandemia, hay muchos eventos que vivimos que nos hace comprender que lo que podemos pensar que es estable y que no va a cambiar es lo más rápido que cambia. En ese contexto que nos sucedió a todos y también quizás si lo vemos a los padres de familia que no son docentes, que su trabajo de repente fue teletrabajo, ¿verdad? Nos movió a todos realmente. Vale la pena que nos preguntemos cómo estamos, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo esta experiencia? Yo voy a compartir ahorita una pregunta que la hice en otro evento de formación para que por favor los que quieran y puedan me la contestan en el Facebook. ¿Qué situación ha sido más difícil para ustedes? Si hay directores, si hay directoras, coordinadores, docentes, padres de familia, en estos meses, de esas tres, ¿cuál es la que consideran ustedes? Y aquí estoy viendo yo el Facebook también, que ha sido la más difícil de enfrentar. La sobrecarga de trabajo, porque de repente se nos unió la carga del trabajo del hogar, ya no había un horario para salir a trabajar. La comunicación con estudiantes y sus familias, eso fue lo más difícil, o el refuerzo de las habilidades digitales. Quiero ver si ya me están contestando algunos participantes. Excelente. Ahorita, por tiempo, voy a mostrarles la respuesta que me dieron en otra oportunidad. Lo que decían un grupo de profesores con el que estuve hace como una semana era que la parte más complicada fue la comunicación con alumnos y sus familias. Pero también, si se fijan, las habilidades digitales están cerca y la sobrecarga de trabajo. Es decir, que entre las tres no hay una diferencia tan grande, pero sí es notorio el peso o la complejidad que nos dio volver a conectarnos después del distanciamiento. ¿En qué actividad invierto más tiempo? Pensemos como profesor, profesora, de estas cuatro, ¿en qué actividad trabajamos más horas? Puede ser que no sea la más difícil, pero que nos lleva más tiempo. La planificación de actividades y evaluaciones, la selección de recursos, la revisión de tareas y la calificación y el refuerzo. Aquí estoy viendo a Aria Galena, la sobrecarga de trabajo, decía en la anterior. Esto como el refuerzo de habilidades digitales, dice Angie Ayala Cornejo, ¿verdad? Gracias por sus participaciones. Todo esto después lo vamos a captar porque si nos interesa saber cómo lo estamos viviendo. Creo que hablar del futuro está bien, pero también dimensionar lo que estamos viviendo. Entonces vemos acá que en el refuerzo y retroalimentación invierte más tiempo también, dice aquí otra compañera. ¿Qué nos dijeron en ese encuentro? Este encuentro fue el mismo que les decía, ahí está, Mentimeter fue la herramienta que ocupé en su momento, y en lo que más invertían tiempo los profesores era en la revisión y la calificación. El 52% nos dijo eso. El 24% en la planificación de actividades y evaluaciones, el 14% en la selección de recursos y el 10% invertía más tiempo en el refuerzo o retroalimentación.
Y esto no es para que lo juzguemos que es bueno o malo, es así, porque no siempre invertimos el tiempo en lo más estratégico. Y nos pasa a todos en el trabajo que pasamos horas en algo y decimos, lo más importante ya no me queda tiempo y lo hago con menos disponibilidad de horas, ¿verdad? Esa fue la experiencia y nos llamó la atención y es muy lógico que la revisión y la calificación, que de por sí en el otro, cuando era presencial, igual invertíamos muchas horas, es en lo que estamos invirtiendo también actualmente. Ya pues, la siguiente pregunta ya aparecerá pronto en la pantalla de ustedes. ¿Qué debo propiciar más en mis estudiantes? Yo sé que hay muchas habilidades, pero aquí les propongo que pensemos en 4. La motivación y el interés, la autonomía, la responsabilidad o la colaboración. ¿Qué es lo que más en este momento yo, maestro, yo director, coordinador, tengo que enfocar en trabajar más? Aquí dice, muy bien, Daisy Solano, refuerzo y retroalimentación. Ese era del anterior, ¿verdad? Como esto va pasando. Estoy viendo algunas interesantes sus participaciones. Gracias, Ángel Luna, por aportarnos. Con relación a esta pregunta, para ustedes, ¿qué es lo que más en este momento urge trabajar, potenciar en nuestros estudiantes? Y aquí hay 4 opciones. Vamos a ver cuáles son sus... Aquí dice Marce, motivación e interés. Margarita Torres, autonomía. Saludes, Margarita, Marce. Sandra Carolina nos dice autonomía. David dice motivación e interés. Responsabilidad, dice Gris Romero. Saludos también, Sonia Liévano, motivación e interés. Gracias, de verdad que es muy valioso y me ilusiona tanto ver cómo en estas plataformas, los que somos más de 40, ¿verdad? Vemos que la interacción es posible, ¿verdad? En las diferentes plataformas y de verdad es importante contar con sus opiniones. Ahora les voy a mostrar lo que dijeron en ese taller como una especie de conclusión. De las 4 cosas que yo les proponía, ¿qué dijeron que era lo más importante para trabajar en este momento? Y la habilidad que más mencionaron fue la motivación y el interés. Y eso me llamó la atención porque este mismo cuestionario yo lo hice en otro evento con otro grupo de profesores y fue exactamente igual. Y también coincidieron en que lo que más está costando ahorita es motivarlos. Y miren que Axel Rivas lo decía, se cayó la motivación en el deber externo. Entonces, de repente, ya no están las mismas razones para esforzarnos. Estoy hablando de los niños, de las niñas y los adolescentes, ¿verdad? Ojo que tampoco es menos importante la autonomía y la responsabilidad, pero es eso, ¿verdad? Quizás presencialmente era como más sencillo por esa vinculación emocional, porque la misma aula de clases con su clima generaba esa emoción, ¿verdad? Para poder hablar de Shakespeare o de hablar de la cuadrática, no sé, y generar esa motivación, pero a distancia ahora tenemos que buscar una nueva forma o incrementar, ¿verdad? Agregar nuevos formatos. Con estas pequeñas preguntas, yo lo que quiero decirles es que hemos asumido esta situación con éxito. Es cierto que hay muchos retos, pero la lectura que hemos hecho en Santillana por diferentes medios, lo que nos muestra es que lo hemos hecho muy bien. Ha sido un momento difícil de improvisar, de cometer errores, de rectificar, pero el año escolar no se ha afectado. Entonces, agradezco mucho su participación. Ahorita vuelvo a la presentación y solo recapitular que los retos quizás han sido muchos, retos personales que cada quien lleva, ¿verdad? Alguna persona enferma, algún problema con algún niño en especial, ¿verdad? Que puede tener dificultad porque los papás trabajan, por ejemplo, en medicina, los dos, ¿verdad? Como sea, hemos enfrentado muy bien la sobrecarga de trabajo, este sentimiento de estar abrumados de las familias y la falta de conectividad y dispositivos. Y de esta situación, ¿qué podemos sacar de conclusiones? Hemos utilizado estrategias que son elementales, que a veces olvidamos, ¿verdad? Pero lo hemos hecho. Hemos creado nuevos caminos pedagógicos.
Y cuando hablamos de nuevos caminos pedagógicos, son todas las soluciones que hemos tomado a la par de nuestros directores, de nuestros coordinadores, y con apoyo y coordinación con las familias. ¿Esto qué significó? Hemos tenido que aplicar el sentido común en lo que hacemos. Nos teníamos que dar cuenta que la cantidad de tareas no podía ser igual si estaban en la casa. Un tema de no se han conectado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues buscar otros medios como el WhatsApp, ¿verdad? Que nunca hubiéramos imaginado. Además del sentido común, hemos hecho algo importante y es transmitir la seguridad y el sentido de éxito. Creo que esto, que es muy emocional, es importante. En este momento, siempre el niño, la familia sabía que el colegio iba a resolver, que íbamos a buscar los mecanismos, los medios de atender a nuestros estudiantes. Y este sentido de éxito y de seguridad es el que tenemos que estructurar para el comienzo del otro año. Ya no de forma reactiva, sino ya de forma planificada. Finalmente, también pensar de manera flexible e innovador. Yo hablaba con una directora que me decía que da clases en, creo que es primaria, que a las 5 de la tarde da ciertas clases porque es la hora que los papás regresan y pueden estar con el niño ayudándole con el equipo. Esa es una flexibilidad. Ahora, incluso el director con sus profesores y esa cadena, ¿verdad? Todos los que estamos en esto, tenemos que ser flexibles y saber cómo manejar un nuevo horario que ya no se puede estructurar como el que teníamos. De estos nuevos caminos, quiero comentar 3 ideas que me parece que pueden resumir de manera muy general la experiencia y que son lecciones que tenemos que retomar para el próximo año, para estructurar lo nuevo. Porque lo que hemos hecho sirve, no tenemos que dejarlo a un lado, sino que es la experiencia con la que contamos. Lo primero es que nos volvimos a conectar. Y ese es un principio. En este caso hicimos, bueno, WhatsApp, Zoom. Yo creo que somos expertos en diferentes herramientas. Y nunca hubiéramos imaginado tanto profesor haciendo sus videos, sus webinars. No tenemos que olvidar eso. Para el próximo año, fortalecer la conexión. ¿Cuál va a ser el mecanismo? ¿Cuáles serán las herramientas? Ese es un principio básico. El segundo, hemos priorizado y creado nuevas rutinas. Teníamos que priorizar, y eso lo decíamos, y cuando hablamos de rutina es que las secuencias didácticas, las planificaciones de los maestros no las podíamos trasladar al padre de familia, a la madre de familia, porque nosotros tenemos nuestra estructura pedagógica, nuestras secuencias didácticas como docentes, pero el papá no quiere saber de eso. Él a veces necesita saber qué va a hacer mi niño y cómo le debo ayudar. Es así como hemos tenido que formar o crear nuevos formatos con comunicaciones más simples, más directas. Quiero compartirles en este momento es una página que tenemos a nivel CAN. La dirección la pueden compartir mis compañeros que me están apoyando en la página de Facebook, que es el catálogo.santillana.com. .hn si es Honduras, GT si es Guatemala y SB si es El Salvador. Ahorita lo tienen ustedes en pantalla. Aquí hay recursos gratuitos y si pueden ver aquí con los núcleos de aprendizaje, lo que estoy mostrando ahorita, esto es de Honduras, es que todos estos materiales ya están disponibles en El Salvador, en Guatemala y en Honduras para que puedan ustedes descargar materiales para enviar como tarea. Estos materiales tienen como respaldo estas nuevas rutinas, estas secuencias simples para que el padre de familia, la madre de familia apoye a los niños. Entonces, en el punto 2, nosotros ya vimos esa experiencia y les digo, reaccionamos en Santillana Global y en la región que estamos acá, y dijimos, ¿qué necesitan los docentes? ¿Qué necesitan los padres de familia? Y generamos esos núcleos que los invito a que en otro momento los exploren. Hay recursos muy interesantes y son sencillos, porque a veces lo que se necesita es sencillez, pensando en que no tengan que imprimirse, pensando en que correspondan al currículo, etc. Y el tercer punto, el tercer cuadro donde ustedes pueden ver una niña de suéter rojo que sobresale de los demás, y es que comenzamos a particularizar.
Yo siempre he dicho cuando he estado con docentes, y ahorita me da una gran alegría, de verdad, porque pasamos, yo casi no salgo, de verdad que me tomo muy en serio esto de la cuarentena y del distanciamiento, y saber que en este momento, por la magia de la tecnología, estamos en esta comunicación. Siempre he dicho que el paraíso del maestro es una clase donde todos aprenden al mismo tiempo, de la misma forma y con la misma explicación. Sin embargo, eso no existe. Siempre en la clase nos ha tocado adaptarnos a que los niños necesitan otra explicación adicional, otro formato, más tiempo, mientras que hay unos que van muy veloces. Esta diferencia entre los niños y niñas se ha acentuado ahora. Y en este caso, las diferencias son más grandes. Niños y niñas que tienen familias con la oportunidad de apoyar más, están superando las ventajas, está haciendo mayor la brecha con niños y niñas que no tienen ahora un adulto que disponga de tiempo, oportunidad de apoyarles. Eso significa que como docentes tenemos que comenzar a particularizar. ¿Quién no se conecta? ¿Por qué no se conecta? ¿Quién no está enviando tareas? Los indicios que tengamos, y tendremos que tomar medidas diferentes. Si tomábamos medidas diferentes en presencia, ¿cómo no vamos a hacerlo ahora que estamos a la distancia, ¿verdad? Porque los profesores son maravillosos para detectar cuando un niño tiene un problema. Solo lo ven, le ven el gesto y dice, ¿qué pasa con este niño? Y lo llamamos. Hoy no tenemos esa opción, entonces tenemos que buscar otros indicios para poder particularizar. Esto es urgente y este es un tema importante porque el reto no es enseñar, ayudar a que aprendan los niños que tienen las mejores condiciones, sino que hacerlo con los que tienen las peores condiciones, porque si lo hacemos con ellos, los otros también lo van a tener. Entonces, de estas tres conclusiones, quiero también compartir con ustedes muy rápidamente cómo hemos vivido en Santillana este acompañamiento. Estoy mostrando en este momento, ya pronto aparecerá en su pantalla, el canal de YouTube que tenemos en Santillana, y ahí pueden ver ustedes los tres nombres, ¿verdad? Es YouTube Academic Learning Center Santillana El Salvador, Santillana Guatemala y Santillana Honduras. Desde que comenzó el distanciamiento y se cerraron las aulas, comenzamos a volcarnos tratando de apoyar las necesidades de los colegios, de los directores, de los padres de familia. Quiero mostrarles así muy rápidamente, aquí estoy abriendo una pantalla, el top, por ejemplo, de las webinar y de los contenidos que más han visto los profesores. Por ejemplo, uno de la webinar que más ha tenido audiencia es cómo diseñar videos lúdicos y atractivos. Tuvo en su momento 3,216 vistas. Otro que fue súper popular es cómo impartir una clase en línea, online. Nosotros tenemos las estadísticas y eso nos da indicios, uno, de los intereses, de las necesidades de formación. Yo me imagino que ahora, si los profesores, directores hacen un análisis retrospectivo, verán cuánto han aprendido, como yo les decía, haciendo un Facebook Live, no lo hubiéramos creído. También hemos dado formación a las familias, y aquí están los 5 seminarios que más audiencia han tenido con padres, madres o cuidadores, ¿verdad? Porque a veces es la abuelita, es la empleada, ¿verdad? Porque esa es la realidad. Los 5 seminarios más vistos son técnicas de estudio online para aplicar en casa, mente activa durante la cuarentena, guía para organizarse con las tareas en la casa, cómo guiar la autonomía del aprendizaje en casa, y somos familias lectoras. Si ustedes se fijan, acá se ve la necesidad, la orientación que han buscado los padres de familia también. Con esta parte hemos hecho un breve recorrido de lo que hemos vivido, decirles que en verdad estamos tan orgullosos de nuestros docentes y que toda la sociedad creo que se ha dado cuenta del valor que tienen los docentes, y que aunque tengamos la última tecnología del mundo y el robot más perfecto, jamás va a poder sustituir la calidez, el criterio de un profesor y de un entorno como la escuela.
Pasamos ahorita a la parte 2, que es innovar la enseñanza en las nuevas condiciones. Estamos recorriendo el presente porque estamos todavía viviendo la cuarentena, ¿verdad? Yo me imagino que los niños de parvularia ahora ya conocen qué es distanciamiento social, cuarentena y esas palabras, ¿verdad? Que antes no, jamás se las hubiéramos dicho, ¿verdad? Pero viene un próximo año, viene un año en el que tenemos que ser positivos y prepararnos, tomando en cuenta lo que aprendimos y proyectando cómo podemos mejorar. Entonces, para esto, ¿qué necesitamos? Ya tenemos experiencia y hemos ido resolviendo. Nosotros lo que proponemos es que hay que acelerar el cambio. Ya el cambio nos empujó, nos tiraron al agua y nadamos, ¿verdad? En El Salvador decimos de chuchito cuando uno nada así solo para no ahogarse. Pero ahora hay que nadar ya con técnica, ¿verdad? Porque tenemos que mostrarle a la familia y a los niños que esta es una oportunidad. Entonces nosotros en Santillana, con el concepto de escuela digital, no queremos proponer un dispositivo digital ni un planteamiento de dispositivos, de recursos, sino un modelo pedagógico, porque estamos hablando de pedagogía, estamos hablando de educación. Y llamamos blended o e-learning, como decía Patti, a un modelo pedagógico que se estructura buscando sacar lo mejor de dos espacios. Ustedes tienen en pantalla ahí dos fotografías. La de la computadora está representando el aprendizaje en casa y la otra el aprendizaje en el colegio. Difícilmente el aprendizaje en el colegio va a desaparecer, aunque la vida, la verdad es que con esto no hay certidumbre. Sin embargo, por los próximos meses no sabemos si vamos a volver a vernos físicamente. ¿Qué es lo que es importante en el aprendizaje en casa? Ya habíamos hablado de la autonomía, bueno, lo había dicho Paulo Freire en los años 60 del siglo pasado, pero todavía nuestro modelo era muy conductista para que el niño siguiera instrucciones. Hay más indicadores de logro hay en los 3 países que es sigue instrucción, pero que tome la iniciativa no había sido nuestra prioridad. Ahora tenemos que planificar la enseñanza, usar materiales con la intencionalidad de que el niño tenga un papel activo. Y eso tiene varias aristas, ¿verdad? Segundo, habilidades para aprender. Los contenidos curriculares, que todos los tenemos en los otros países, son el pretexto y la oportunidad para desarrollar habilidades. Pero lo que queremos lograr al final es aprender a hacer, etc. Este momento ya tenemos que planificar qué habilidades para el aprendizaje tenemos que fortalecer en los niños y niñas. Si tienen esas habilidades, van a adquirir los contenidos. Y el tercer punto es que si estamos utilizando tecnología, si estamos en un ecosistema digital, tenemos que sacarle partido a eso para aprovechar e impulsar el aprendizaje. Para el aprendizaje en casa, nosotros proponemos un estudiante que tenga variedad de recursos. Recuerden que la motivación era uno de los factores importantes. Ya no están sus compañeros a la par. Al no tener ese espacio, tenemos que compensarlo con otro tipo de recursos. Y aquí yo les propongo 3 a manera de reflexión. El libro de texto, que puede ser impreso o digital, ¿verdad? Tiene todo el currículo y el problema del libro de texto es pensar que solo eso hay que aprender. Sin embargo, a nivel de organización, nos plantea toda la secuencia del currículo con los mínimos que un niño debe saber y mediados pedagógicamente. Consideramos que el texto impreso y digital sigue teniendo valor. En los niños más pequeños, incluso tener todo el tiempo al niño frente a una pantalla no es conveniente. Se sabe que la pantalla, con toda su bondad, también tiene mucha distracción, ¿verdad? Entonces, el uso de libros, el seguir manejando textos digitales o impresos, nos parece importante. Santillana también sacará próximamente un nuevo libro digital que está aprovechando todo el potencial de la escucha y del audio. ¿En qué sentido? En que el niño va a poder marcar el texto para escucharlo.
Así, imagínense los primeros lectores, que es donde viene tan complicado decirle, ahora usted lee solito, ¿verdad? Y todavía no tiene fluidez. Va a poder marcar el texto y va a escuchar esa información. Incluso lo puede traducir. Va a poder hacer las notas en vez de escritas de forma oral. Miren, en el WhatsApp, nuestra experiencia oral. Cuando tenemos que decir muchas cosas, ni empezamos a escribir, sino que lo grabamos. O también cuando alguien nos manda un audio, a veces es mucho más claro que estar escribiendo. Entonces, esa es como una primicia. El libro digital va evolucionando y nosotros, viendo esta necesidad, sacaremos un nuevo libro digital que nos hace mucha ilusión que ustedes lo puedan conocer. El segundo grupo de materiales tiene que ver con PDFs. El PDF ha resultado un material importante porque el contenido es claro y se puede enviar sin casi nada de internet porque es muy liviano, sin mucho peso, por WhatsApp y por diversas plataformas. Precisamente los núcleos de aprendizaje son PDFs que enviamos y no se tienen que imprimir. Ese es otro grupo para que haya un flujo de tareas, porque el profesor también necesita saber que el niño manda y el niño recibe, precisamente por las rutinas de las que estamos hablando. El niño también necesita decir, tengo que mandar este tipo de materiales con esta frecuencia, ya sea que lo organice en un portafolio o que lo pueda enviar. También tenemos unas herramientas que por tiempo no las voy a desplegar, que son generadores de plana, generadores de análisis, para que los profesores elijan qué tipo de formato sirve para analizar, comprender y secuenciar contenido. Me voy a ir ahora al tercer grupo y ustedes pueden leer, espero yo que la pantalla se los permita, automatización y personalización. Porque pongo sobre la mesa, sobre la pantalla, ¿verdad?, un problema. Entre más trabajo le dejemos al estudiante, más trabajo tenemos que calificar. Todo aquello que no revisemos, no tenemos garantías y tampoco el niño tiene motivación de hacer algo cuando no va a verle su trabajo. Por lo tanto, el profesor, para que no muera en el intento, como decimos acá, para que no se agobie demasiado, necesita herramientas que le automaticen la calificación y que le den datos. Es demasiado la cantidad de información que es importante conocer para que la saquemos a pie. Entonces nosotros hemos trabajado 3 materiales, lo voy a mostrar sumamente rápido, tengo que volver porque se me desconectan con el tiempo, que tienen el valor de la interactividad. Estos materiales que están en Honduras, Guatemala y El Salvador, le llamamos libro web, tienen 2 características. Uno, cuando un niño trabaja con ellos y puede responder, el material interactivo le dice si lo hizo bien o lo hizo mal. Aquí estamos viendo un material de matemática que tenemos en los 3 países. De manera muy aleatoria lo tuve bien, pero si me hubiera equivocado, pues me hubiera dado también una retroalimentación. Por ejemplo, aquí me equivoco, yo sé que me equivoqué. Trabajando el niño solo, necesita materiales que en el momento le den una retroalimentación. Y más allá de esa retroalimentación, estos materiales deben generarle al profesor un dato en un dashboard. Tienen que darle, Juanito hizo todas las actividades y se equivocó en esta. ¿Y saben qué? Nuestras actividades están por indicador de logro, porque más que saber si hizo o no hizo la actividad, la pregunta que debemos contestarnos es qué ha aprendido, qué le falta aprender y qué necesita de apoyo. El reto del trabajo personal es ese. Si nosotros no aprovechamos los recursos tecnológicos para ser eficientes y para personalizar, creo que va a ser muy difícil mantener esa motivación y lograr que el estudiante se sienta acompañado. Y el docente, calificando eso a pie, va a pasar lo que vimos en aquel diagrama, ¿verdad? Que el tiempo lo invierte en eso y no puede mover sus ojos y buscar otras opciones, como el refuerzo. También necesitamos plataformas que nos permitan conectarnos con los padres de familia y con los niños de otra manera.
Aquí muy rápidamente, porque ya me queda poco tiempo, pues les muestro, nuestra plataforma tiene, además de todo el chat, la opción offline, la opción multidispositivo, porque esas son cosas que tenemos que ir checando, ¿verdad? No todas las familias tienen una computadora para todos los hijos. Algunos niños van a tener que trabajar en el teléfono. Cuando pensemos en proyectar el próximo año, cuál va a ser en nuestra oferta, sería interesante que ahorita hiciéramos como una pequeña encuesta, ¿verdad? A los padres de familia y sepamos la conectividad, el horario que tienen para apoyar a los hijos, cuántos dispositivos tienen, porque entonces nosotros no podríamos asumir que todos los niños van a poder tener acceso a la computadora todos los días, todo el tiempo. Entonces, nuestras plataformas y nuestros materiales son responsivos, es decir, que funcionan en cualquier dispositivo y tienen la opción offline, porque también en nuestros países el tema de conectividad sigue siendo complicado. Esto sería como muy rápidamente en cuanto al aprendizaje en casa. Si ustedes se fijan, estamos hablando de tecnología en algunos momentos, pero no es un modelo tecnológico, es un modelo pedagógico, porque estamos diciendo tecnología ¿para qué? ¿Qué uso le tenemos que dar y qué beneficio vamos a lograr? Y ahora otra pregunta. Cuando regresemos, primero Dios, que sea la vacuna o que pase cualquier situación que nos ayude a vencer esto que tiene que suceder, tenemos que volver a encontrarnos. ¿Creen ustedes que las clases van a ser iguales y vamos a poder regresar al mismo ritmo, al mismo estilo y a las mismas secuencias? Nosotros proponemos para el próximo año, ya sea que no empecemos a principios de año la presencialidad, sino que sea progresiva, ¿verdad? Porque hay muchos escenarios de gestión que no es el momento para describirlos, pero nuestros equipos de especialistas tienen varios escenarios en el que empezamos con unos grados más tiempo, a qué grados vamos a dedicarle más tiempo de presencialidad. Hay muchos criterios para considerarlo, pero como sea, no vamos a volver de la misma forma. ¿Qué es lo que tendríamos que decidir? Uno, tenemos que consolidar una nueva metodología. El colegio tiene que optar y decir, hicimos ya esto, logramos esta autonomía, este uso de recursos. La información ahora está accesible en estos formatos. ¿Cuál va a ser la metodología que vamos a emplear? En este caso, nosotros proponemos al menos 4 metodologías que nuestros equipos de formación docente han estudiado a profundidad y han hecho un análisis muy cuidadoso. Uno, la clase invertida, que ya de alguna forma creo que la estamos logrando, pero ya de manera más estructurada, de manera escrita en nuestros guiones, ¿verdad? El aprendizaje basado en proyectos, igual tenemos proyectos que están bajo estándares, el aprendizaje basado en retos y el método de indagación. Por decir algunas que nos parece que son las que están familiarizados los docentes y podría ser una opción o la combinación de varios. Nuestra recomendación no es regresar únicamente, y es difícil porque yo me imagino un director tiene que estar viendo que si la mascarilla, que si el alcohol gel, que si vamos a tener a los niños acá, que son 4 metros, ¿verdad? Porque es 1 metro enfrente, 1 metro a la derecha, 1 metro a la izquierda. Yo sé que eso es importante y eso es debido a muerte, pero también tenemos que pensar en lo pedagógico, que al final es nuestro oficio, ¿verdad? Entonces proponemos un planteamiento metodológico, proponemos una conexión clara de cómo reforzamos el trabajo personal cuando tenemos nuestras sesiones presenciales y qué actividades complejas que implican producción deberían de suceder en el colegio y no en la casa. También estamos analizando formatos. Ustedes pueden ver una especie de calendario chiquito, porque estamos investigando los formatos y vemos que está funcionando muy bien un modelo semanal. Por algunas razones. Por una parte, los papás necesitan el corto plazo porque le mandamos un calendario mensual y como que a veces eso abruma. Y además, la realidad esta no es una fábrica, ¿verdad? Que no podemos medir las horas, los minutos, como un modelo conductista que anda por ahí una imagen. Vamos a tener que mover una fecha, mover un contenido. Entonces, la planificación semanal es un buen elemento porque no tenemos que mover todo un mes.
también pensar, y el formato que usamos de nuestra planificación no les sirve a las familias. Estamos también nosotros ya proponiendo unos formatos para que el profesor, la profesora, diseñe su clase y pueda después extrapolar lo que al papá o al niño necesita, porque recordemos que los niños llegaban y se sentaban en el aula a esperar. ¿Qué me va a decir mi profesor? Pero en la casa, el niño debe saber qué voy a hacer yo. Entonces hay que pensar en nuevos formatos y la verdad es que hay muchas ideas interesantes que quizás en otro taller pudiéramos trabajar para que vayamos pensando formatos funcionales, porque la planificación no debe de agobiar al docente. Ojo, uno no planifica para demostrar que ha trabajado. Si a mí me piden mi planificación para que demuestre que he trabajado, se pervierte el objetivo, se pierde el objetivo y yo lleno papeles con ese dolor de que no es funcional. Busquemos formatos funcionales, hagamos un pacto de fe también, ¿verdad? Claro que todo lleva un control, hay que buscar indicadores. Y cuando tenemos data, cuando el director tiene data de lo que el profesor hace, de cuántas veces se conecta, de cuánto hacen los niños, no necesita hacer que la planificación se convierta en un método de control. Y hablando de eso, hablando de data, creo que la reina ahorita, ¿verdad? Que tiene que brillar más que nunca es ahora la evaluación. La evaluación, y eso todos los maestros y maestras que estamos conectados acá cuando estudiamos, ¿verdad? Algunos hace poquito y otros hace mucho, nos aprendimos que la evaluación es parte importante del proceso, integrante del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en la vida, el único número que nos piden es la nota. En la vida diaria, con tanta actividad, y eso es comprensible, la evaluación diagnóstica muchas veces la hacíamos, pero teníamos ya que empezar a impartir las clases, no teníamos tiempo de cambiar nuestra planificación. Este momento sin evaluación no va a funcionar por el distanciamiento social. Y la evaluación diagnóstica, nosotros proponemos que debería de evaluar dos tipos de cosas. La evaluación no puede evaluar solo contenidos, sí lo debe evaluar. Y por eso nosotros tenemos una plataforma que se llama Pleno, con evaluaciones diagnósticas que evalúan los contenidos prioritarios del año anterior. Pero eso no es suficiente. Recordemos algo, lo que llamamos atención a la diversidad, lo que hace que un niño aprenda más lento, más despacio, más rápido, o que en su momento no aprenda algo, tiene que ver con tres condiciones. Su estilo de aprendizaje, su ritmo de aprendizaje, y esas cosas no depende de que tenga o no el contenido, depende de las habilidades para aprender. Y el tercero es, estoy viendo el Facebook y no la pantalla, el tercero es los saberes previos. Repito, son tres condiciones las que necesita un niño o la que hace diferente que un niño aprenda más rápido. Y esas condiciones obviamente vienen de su contexto y vienen de otros elementos que no voy a ahorita mencionar. Saberes previos, ritmo de aprendizaje y estilo de aprendizaje. Por lo tanto, una evaluación diagnóstica no puede ser solo de saberes previos, sobre todo ahora que vamos a intencionalmente diseñar una estrategia en la que estudie en su casa. Si un niño no tiene comprensión lectora, si no tiene desarrollada la comprensión lectora, lo podemos mandar a un posible fracaso. Y recordemos lo difícil que es cuando ya ha experimentado el fracaso, recuperar la confianza. Entonces, antes de destinar este trabajo personal del que mencionábamos hace un rato, tenemos que verificar cómo está el niño en sus habilidades básicas. En las habilidades fundamentales, ustedes ven a la derecha del cuadro que dice automatización de resultados. Debemos de tener un diagnóstico, sobre todo si tenemos niños de nuevo ingreso, de sus habilidades y de los saberes previos. Tenemos que tener evaluación formativa constantemente, y ese es el que les decía, el profesor necesita datos de calidad. Ahora, un profesor que en este momento diga, yo voy a pasar haciendo evaluaciones de habilidades, evaluaciones de saberes previos, evaluaciones, ahí me voy a quedar. Ya no, hasta nos va a dar un colapso, ¿verdad? Por eso hay que automatizar. Miren, la tecnología vino a ser eficiente en las cosas. Es el momento en el que, y ya rompimos el cascarón muchos, habían otros que ya estaban muy avanzados. Los que teníamos miedo ya lo rompimos. Entonces ahorita no podemos detenernos. Hay herramientas poderosas de evaluación que debe ser uno de los
pilares del modelo Blended, es la evaluación. Pero para que suceda, debe tener un componente importante de automatización para que el profesor y la profesora de verdad lo viva con una experiencia positiva. Finalmente, no voy a detallar, pero en la evaluación hay mucho que decir. Creo que sería el tema de un taller, ¿verdad? De lo que estamos viviendo y de lo que vivimos, qué herramientas digitales nos pueden mejorar la experiencia. Pero ahorita, como estamos hablando del modelo Blended en general, el modelo Blended es un modelo pedagógico y por lo tanto funciona también en un centro educativo que debe de transformarse. No podemos transformar solo al docente hablándole de la innovación si no cambiamos otros elementos. Aquí hay 4 puntos para ir cerrando y dejar espacio a las preguntas. La primera es la integración de datos de diferentes fuentes. Por tiempo quizás no voy a proyectar y voy a ir tratando de ser más específica. Los directores, los coordinadores también necesitan datos. Yo entiendo el rol de un director que antes llegaba al colegio o un coordinador miraba a los profesores, el timbre del recreo, los niños. Ahora no tiene eso. Y sin embargo tiene un papel importante de líder, porque los directores y los coordinadores ejercen un liderazgo. Y el líder, ¿qué es lo que tiene? Tiene visión y dice, vamos para allá. Y esa visión la sabe comunicar también que lo siguen. En esa visión, el líder debe tener claro cómo comprobar y cómo dar seguimiento, no para sancionar, sino para acompañar a los alumnos y a los profesores. Entonces, nosotros tenemos diferentes plataformas, el Power BI, que es una herramienta de Big Data. En este caso, no es Big Data lo que vamos a manejar en los colegios, pero nosotros tenemos herramientas de Big Data que podemos ofrecerles para que el director pueda tener por día cuántas conexiones, a qué horas se están conectando los estudiantes, qué materiales están usando más, qué recursos propone el profesor y qué recursos vienen ya dados. Esos datos van a facilitar el seguimiento y van a evitar lo que les decía hace un momento, que usemos la planificación como método de supervisión. La planificación no es eso. La planificación es cómo preveemos actuar. Hay otros métodos y ahora de verdad que los datos son una gran oportunidad. El segundo punto son nuevos estándares en educación. Y es que si estamos hablando de tecnología, y aquí quizás voy a abrirlo, pero quizás se va a ver muy pequeñito en la pantalla, nosotros estamos trabajando con estándares ISTE y estamos formando a nuestros docentes con estos estándares, que es la Sociedad de Tecnología Internacional con un respaldo mundial. Y lo que nos dicen los estándares es que los niños deben tener otros roles con el uso de la tecnología. Yo hablaba con otro amigo, por eso les digo que nos hemos ido empapando de toda esa experiencia, de un colegio muy prestigioso, y es un profesor de tercer ciclo, después de la primaria, ¿verdad? En Honduras tiene otro nombre, y en Guatemala, y me decía que estos muchachos son buenos para usar el Facebook, son buenos para descargar música, pero les piden que hagan ciertos productos de aprendizaje y no pueden hacerlo. Les piden que hagan un trabajo colaborativo y no usan las herramientas. Y me decía él, teníamos un engaño que los jóvenes y los niños tenían habilidades digitales potentes. Yo creo que las generalizaciones son malas, habrán unos que sí, pero hay niños y estudiantes que no están usando la tecnología con fines productivos. Por eso nuestra propuesta se basa en estándares para hacer que el estudiante sea un constructor del conocimiento, un aprendiz empoderado. Y esto tiene su correspondiente trabajo con los docentes. Una escuela digital se basa en el talento humano. Esa frase a mí me encanta porque no son las máquinas las que van a lograr esto. Y tampoco lo podemos hacer sin tecnología. Podemos decir, voy a tener los maestros mejor formados y los más preparados. Sí, eso es lo más importante, sí. Pero si no tienen tecnología, el trabajo los va a abrumar. Van a pasar mucho tiempo haciendo cosas que los pueden desgastar cuando pudieran tener automatización. Ahora, yo puedo tener el mejor programa tecnológico, puedo tener las computadoras y el internet de la mejor calidad, pero no tengo mis profesores formados y motivados, no va a servir de nada. Entonces son dos cosas que tenemos que llevar a la par los líderes de las instituciones. Y ese es trabajar el talento humano. Y el cuarto punto, ya terminando, es la nueva colaboración con las familias. Miren, los papás
y creo que no es el momento de pelearnos, de verdad, si vemos, aquí no estamos en bandos, si somos socios, tenemos el mismo objetivo, hacen grandes sacrificios y ustedes me podrían contar muchos ejemplos de mamás que, bueno, están solas o tienen 3 niños y tienen que elegir a cuál van a acompañar en ese momento, pero aún así no han tirado la toalla, siguen trabajando con el colegio, con la escuela, y tenemos que generar una nueva colaboración, tenemos que poner nuevas reglas del juego desde el inicio, porque lo que ha pasado ahorita ha sido lo que hemos podido hacer, pero ahora tenemos que planificar. Esos serían los 4 pilares a nivel de centro educativo. Para resumir, el modelo blended es un modelo pedagógico que se basa en un trabajo personal con los recursos para dar una experiencia al estudiante de trabajo autónomo que permite el seguimiento del docente. Pero esto no sucede solamente en la relación docente-alumno. Está en una escuela, en un colegio, donde los papás son claves. Ya estamos anotando sus preguntas y ya me van a decir las preguntas. Ahorita estoy ya por finalizar. Quiero decirles que esta mañana vi una noticia que me llamó mucho la atención. Aquí está, tomé una captura de pantalla del periódico El País y menciona lo que dice el secretario general de la ONU. Esta noticia, entre otras cosas, dice que esta es la mayor disrupción que ha sufrido nuestra educación. Y eso nos debería de entusiasmar mucho. El secretario dice que vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo y que las decisiones que los gobiernos y los asociados tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes y en las perspectivas de desarrollo de los países. Y en los socios estamos todos. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un antes y un después. Vendrán nuevas generaciones y los maestros que vivimos esto, vamos a decir, cuando antes del COVID y después del COVID. Y hay un dato que no puse por espacio, que dice también el secretario de la ONU, dice que ojo con la parvularia, es la más vulnerable porque podemos decir, yo para qué voy a mandar al niño a la parvularia si aquí me toca, ¿verdad? Es un natural, pero él dice que es el nivel donde se puede disminuir la diferencia, la brecha que tienen los niños para superar cualquier dificultad. No podemos renunciar a la escuela en la parvularia. Y es una gran tentación, sobre todo en algunos países por el tema económico. Pero él insiste en que eso va a tener una consecuencia bien seria en los siguientes niveles. Así que ánimo por el nivel de preescolar, de parvularia. No es un nivel que sea cualquiera, ¿verdad? Que no, entonces como no estamos llegando, hay que luchar para hacer entender que lo que la maestra de parvularia hace es crucial y es algo tan científico como lo que hace un profesor de matemáticas. Con esto ya me estoy despidiendo, de verdad quiero terminar con esta idea. Nosotros tenemos que buscar sostenibilidad, pensar en que no estamos haciendo para la pandemia el colegio. Para la pandemia vamos a tener que poner el operativo de alcohol gel y esas cosas que yo ya me escapaba a caer en varios en la alfombra, ¿verdad? Tenemos que hacer eso, pero más allá, en un colegio, la visión es transformar las prácticas para lograr la escuela que queremos. No debemos de perder eso y cuando hablamos de un modelo blended, estamos hablando de esa reflexión. De verdad que ha sido tan agradable estar con ustedes. Quisiera ahorita, por tiempo, que pasemos a las preguntas. Vamos a ver ahorita en el chat qué preguntas hay. Muchas gracias, Margarita. Gracias, Margarita. Creo que ha sido, bueno, en realidad tenemos muy corto tiempo para poder hablar de qué es el blended. Tenemos algunas preguntas. Lo primero, Margarita, y es que tú decías, ya para cerrar como un resumen, que el blended es un modelo pedagógico y esto es lo que hay que entender, ¿verdad? Porque habían muchos comentarios en el chat sobre dónde puedo conseguir libros digitales o dónde puedo descargar catálogos. Es decir, si bien los recursos son valiosos e importantes porque lo que hace es que nos ayuda a tener más tiempo para ver la gestión escolar, en realidad aquí estamos hablando de un método que está muy bien estructurado. Entonces, retomar nuevamente solo para hacer bien el cierre, Margarita,
Si un docente me pregunta, ¿cómo puedo implementar el B-Learning en mi colegio, en mi institución? ¿Qué le podemos decir concretamente para que empiece a pensar en esta nueva forma de educar? Perfecto. Yo creo que las categorías las tenemos. Planificación siempre la tenemos que hacer. Solo que la planificación ya no debe de ser lo que yo voy a hacer en clase. Generalmente el profesor se ha esforzado mucho por saber qué va a hacer el docente y le voy a llevar aquí, lo voy a hacer esto. Ahora es qué va a hacer el niño. Es que es un cambio de paradigma y son esas cosas que a veces uno no logra ver, que el cambio es tan profundo que a veces no parece. En planificación, y eso incluye metodologías. La metodología es clave porque es otra interacción con un niño que está teniendo otra experiencia. Son niños que no van a llegar a preguntar, ¿es con rojo, profe? Y lo subrayo, profe. Bueno, en mi época así era, ¿verdad? Repita, profe, y uno dicta. Eso ya no, eso no va. Yo no digo que no hagamos un dictado por un efecto de trabajar algún tipo de habilidad motriz o de lenguaje del código, ¿verdad? Pero esas prácticas ya no tienen cabida. Planificación que implica metodología y evaluación. ¿La evaluación de qué? No si ya di el contenido, no si sacó 5. La evaluación de las habilidades y de los aprendizajes. Y esto no pasa, la metodología y la evaluación necesita recursos tecnológicos y necesita recursos que permiten automatizar, que permitan una experiencia de calidad, de interactividad para el niño. El modelo Blended implica que cuando lleguemos a la clase otra vez, esa metodología y esa evaluación sea coherente con lo que está sucediendo en casa y colegio. Algo que pasó cuando empezó la pandemia es que intentamos repetir lo que hacíamos en el colegio en la casa y después nos dimos cuenta que eso no funciona. Ahorita hay que planificar las cosas con esa claridad y con esperanza. Y hay que plantearle a la familia y los líderes de los colegios que hay una oportunidad de verdad de cambio, una oportunidad muy valiosa. No sé si contesté tu pregunta, Pati, si hay algo más sí, y el tiempo ya se nos está. Tenemos más preguntas, Margarita, vamos a abordarlas rápidamente. Tenemos a Silvia de Guatemala que nos pregunta, ¿qué debemos de hacer para que el niño se vuelva a interesar y motivar por la escuela, por aprender? Bueno, esta es una pregunta complicada, voy a decir ahorita mi opinión y creo que eso depende de la edad del niño, de sus intereses y sus necesidades, ¿verdad? Porque nosotros recuerden que la motivación dicen que viene de adentro. Entonces yo me motivo cuando algo que me dicen va a tener, me conecta con mis necesidades. Ojo que a veces hemos utilizado la evaluación para motivar, es decir, vale nota y esa es mi motivación. Yo lo hago porque vale nota. Y realmente esta es una forma de motivar que funciona, pero no es la mejor. Para motivar a un niño, yo pienso que lo primero es que debe haber una conexión emocional con su docente y su grupo. Los niños han llorado viendo a su maestra. De verdad que yo he oído cosas lindísimas. Esa conexión emocional se basa en el respeto, en un clima de afecto en el que hay que trabajar. Cuando yo confío en los estudiantes, hay estudios que dicen que aquellos profesores que tienen altas expectativas en sus estudiantes son los que sacan mejores resultados. Y hay unos experimentos preciosos de que a los profesores les han dicho, mire, este grupo de niños son genios. Y el profesor trabaja con ellos y sacan notas altísimas, pero era la expectativa del profesor. Cada niño es único, yo no puedo dar una receta, pero yo lo resumiría así. Una buena comunicación, conocer sus necesidades, conocer sus intereses, conectarnos con ellos y ser transparente, ¿verdad? Creo que ya los niños, después de esta experiencia, también van a ser diferentes. Los de parvularia ya encienden y apagan el micrófono para participar, niños de 5 años. Totalmente, Margarita. Darwin Iglesias de Guatemala también nos pregunta, ¿cuál es el tiempo recomendado para que los estudiantes estén trabajando ante una pantalla en los distintos niveles? Muy buena pregunta. No podría darle números en este momento. Sin embargo, en parvularia hay un tema del cansancio, hay un tema visual. Recuerdo que hace unos años leíamos de eso, que no podemos pasar solo en pantallas. Creo que en este momento la sociedad en general solo es pantalla, ¿verdad? Y todos andamos del teléfono a la computadora. No tengo de verdad un dato del tiempo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es aprender a alternar en diferentes actividades
y también en pasar a la vida real, a volver a tocar el libro también, o a hacer conversaciones. En este momento del distanciamiento creo que no podemos alejarnos de las pantallas, ¿verdad? Porque nos vemos, trabajamos por medio de ellos y también leemos. Pero esa es una tarea que nos queda al profesor que nos preguntó, de buscarle datos más exactos que tengan una base para poder compartirlo. Muy, muy interesante la pregunta. Gracias, Margarita. Tenemos también dos preguntas más de Lynn, que pregunta: ¿cómo dosificar los contenidos programáticos en este tiempo que estamos viviendo? Y dos, ¿cómo lograr que los estudiantes se motiven a recibir clases en línea? Bien, la primera pregunta de dosificación, ahorita estamos ya cerrando el año. Creo que hemos ido seleccionando y tomando criterios. Cada asignatura funciona diferente. En el caso de matemática, que es una secuencia de algoritmos, ¿verdad? Que no me puedo saltar unas cosas. En el caso del lenguaje, que combina literatura. Entonces, creo que para hablar de integración, pues, tendríamos que hacerlo bien concreto. Lo mismo en la parvularia, que es por áreas de desarrollo. Pero creo que hay que hacer ese análisis de los contenidos, siempre teniendo claro que el contenido es el pretexto para lograr una habilidad. Y la segunda pregunta, Patti Delín, si me la repites, preguntó dos cosas. ¿Cómo lograr que los estudiantes se motiven a recibir clases en línea? Yo pienso que decimos clases en línea, pero aquí hay diferentes caminos. Hay profesores encantadores, que uno los mira y se puede quedar oyéndolo, ¿verdad? Y otros no tenemos eso. Dos cosas. Uno, no, que no sean tan largas, por favor. O sea, los niños pueden apagarse, ir a tomarse un fresco, a dar la vuelta, y después se sientan, ¿verdad? Y puede dejar ahí hablando, ¿verdad? Creo que no tenemos que dar grandes explicaciones, sino que generar interacciones. Yo tenía la emoción de hacerlo en Facebook y estaba viendo el teléfono y miraba las participaciones y me emocionaba mucho. Tenemos que siempre pensar que vamos a proyectar algo interesante, un recurso, un video, un audio, que podemos generar un foro y del foro estar participando, pedir que participen en el chat, intentar siempre que haya una participación. O si yo tengo muchos niños, yo puedo decir, tengo mi lista, ¿verdad? Voy a pedir a 5 voluntarios y digo, y todos están atentos porque me pueden preguntar. Creo que hay que buscar interacción y recursos que nos ayuden a no solo estar hablando y hablando, ¿verdad? Sino que ir proyectando algo. Perfecto, Margarita. Nos hacen una pregunta muy interesante y creo que esto es parte de la realidad de nuestras aulas. Telvi Lucero nos pregunta: ¿cómo trabajar la inclusión con este modelo? Hay docentes con alumnos con autismo, con Asperger, con problemas de atención. ¿Cómo podríamos trabajar esta nueva realidad del B-Learning para estos alumnos? Yo pienso que hay categorías que siempre hemos tenido y hay un concepto que se llama las adecuaciones curriculares. Las adecuaciones curriculares es cuando el docente decía, a este niño le voy a hacer un examen oral porque él no puede escribir de alguna manera. O hay niños que escriben maravillosamente, pero yo le pregunto algo y se queda helado. Para eso hay que tener un buen diagnóstico. Y ahí hablábamos de la evaluación diagnóstico. Yo tendría que hacer esa evaluación de las habilidades. Hay una prueba muy interesante en Logros, Patti, que habla del estilo de aprendizaje, incluso habla del screening visual, porque hay niños que hasta que llegan al colegio se dan cuenta los papás que necesitan lentes. ¿Y ahora cómo va a ser eso? Que vamos a estar así en la pantalla, ¿verdad? Entonces, creo que es la evaluación, Patti. La evaluación nos va a permitir ir valorando y vamos a tener que ir tomando decisiones. Y lo que les decía, la flexibilidad y el realismo didáctico. Tenemos que empezar a tomar esas adaptaciones y buscar esa flexibilidad para que el niño y la niña que tiene una dificultad, por decirlo así, yo no voy a trabajar con ella desde su dificultad, voy a trabajar con ella desde lo que sabe hacer. Creo que ese enfoque es muy importante. No voy a trabajar con ella desde su dificultad, sino desde lo que sabe hacer. Creo que toda esta situación, Margarita, y creo que lo has explicado muy bien, nos viene a cambiar las reglas del juego. La noticia con la que cerras realmente me hizo pensar que este es un momento histórico. Nosotros no estamos conscientes que estamos viviendo un momento histórico donde antes de noviembre era una historia y lo que estamos construyendo ahora es otra y lo que viene también. Y es el momento oportuno. Y por eso nosotros pensamos en este tema y en este enfoque, porque muchos podrán pensar, ¿verdad? Y sé que aquí
como es un Facebook Live, cualquier persona puede estar conectada y puede venir a escuchar ideas y nutrirse y todo. La intención de Santillana es no solo dar ideas y dar métodos, sino proveer modelos y sistemas. De tal manera que a todos los que nos están viendo por Facebook, sí les contamos que las reglas del juego han cambiado, pero también ha cambiado la manera de enseñar. Y quien esté interesado en conocer un poco más de Santillana Compartir, B-Learning o Blended, ¿verdad? Pueden dejar su nombre, su correo electrónico en la institución y con mucho gusto nos estamos poniendo en contacto con ustedes para contarles cómo funciona todo este sistema, porque hemos hecho un análisis muy cuidadoso de cómo todos los recursos digitales, los recursos físicos, las metodologías, la parte de evaluación, cómo cuidar las habilidades, lo curricular, la inclusión, todo lo hemos mezclado de una manera muy idónea para que pueda funcionar según el modelo que cada institución vaya determinando. Nuestra intención con esto es ayudarte a ti, maestro, director, inclusive padre de familia, a entender esta nueva realidad y esta nueva forma de educar. Así es que, Margarita, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos compartido este tema tan interesante y a todos les seguimos pidiendo que se conecten a todos nuestros servicios de Facebook Live, a nuestras webinars y que estén pendientes de nuestras redes sociales, donde siempre vamos a estar compartiendo todo tipo de información para que estén actualizados. Muchísimas gracias a todos, terminamos esta transmisión y estén pendientes siempre de todo lo que viene nuevo con Santillana. Gracias, Margarita. A la orden, un gusto. Adiós a todos.